Hola, profe. Soy Graciela Ligeros y le voy a presentar lo que es mi proyecto de estadística. Como primer tema tengo el tiempo en pantalla. Esto está más específico para jóvenes, no solo adultos. Los datos fueron recolectados aquí en mi colonia entre jóvenes de 14 y 18 años. Los datos que tengo, que son un promedio diario de lo que tienen, ya que fui preguntando, y más o menos su promedio es de 6 horas, 8, 4, 2, 1, 3, 5, 4, 4, 6, 7, 7, 10 y 8, 8. Para este tema lo que elegí fue la tabla de frecuencias para datos agrupados. El primero es sacar el mínimo y el máximo. Como mínimo es el 1, ya que es una persona me dijo que 1 hora, y el máximo es de 10, ya que también me dijeron de 10 horas el uso de celular diario. El segundo paso es poder sacar el rango. ¿Cómo sacamos el rango? Simple, solo tenemos que restar el máximo con el mínimo, 10 menos 1 que nos da 9. Para el tercer paso tenemos que sacar lo que es los intervalos. Aquí hay dos maneras de sacarlo. Una, la más sencilla, que es solo la raíz cuadrada de la cantidad de datos que tenemos. En este caso sería la raíz cuadrada de 15. Fue la que yo utilicé, la cual me dio 3.87. Lo aproximé a 4 para tener un número parejo. Pero también está la otra manera en la cual usa la fórmula de 1 más 3.322 logaritmo y en paréntesis 15, que es lo mismo, la cantidad de números que tenemos. Luego del intervalo sacamos lo que es el paso número 4, que es la amplitud. ¿Cómo sacamos la amplitud? La amplitud se saca rango dividido intervalos, lo cual es 9 dividido 4. La mí me dio 2.25. Para aproximarlo a 2 se podría. Más sin embargo, para que los datos me queden cabales en la tabla, usaré el 2.25 sin aproximar. Luego el paso número 5, que es la creación de los intervalos. Para la creación de los intervalos, ¿qué se hace? Se utiliza el número, en este caso, el mínimo, y se le va a sumar lo que es la amplitud. La amplitud solo nos ayuda a ver qué tanto se va a extender la categoría de la categoría, qué tanto se extiende y qué tanto vamos a usar. Como en este caso me dio 2.5, entonces 1 más 2.5, lo cual me da 3.5. Entonces, desde a partir de esto vamos a empezar a crear lo que es la tabla. Para crear la tabla, la primera columna es X. Esta columna va a llevar lo que son los intervalos, que es lo que nos va a estar guiando y dando las categorías de qué números deben ir ahí. Como primero, para crear esto, voy a decirle la primera casilla, que va a ser el 1, que es el rango mínimo, más lo que era la amplitud de 2.25, nos dio 3.25. Entonces, del 1 guión, que significaría el entre, 3.25. Cerramos con un paréntesis. En la siguiente casilla para abajo, vamos a empezar con el 3.25 más 2.25, que son 5.50. ¿Por qué utilizamos el 3.25 en la primera y en la segunda? Porque en la primera, el máximo, si leemos bien, podría decirse que el máximo es el 3.25, pero no. Vamos a utilizar números que son menores a este número, el 3.25. ¿Por qué? Porque queremos usar como número base en la siguiente casilla. Entonces, para no utilizar el mismo número dos veces, vamos a usar números menores. Entonces, si tenemos un 3.24, se utiliza. Pero si tenemos un 3.5, no. ¿Por qué? Porque ese ya no entraría en la siguiente categoría y así nos estaría desnivelando lo que es nuestra tablita. Y así justamente se van haciendo las demás casillas. El 3.50 entre 7.75, que es la suma, y 7.75 entre 10, que justamente con lo que yo les decía, con el 2.25 queda cabal. Luego quedemos la siguiente casilla, que es XY. Esta casilla es la marca de los intervalos que ya tenemos. Para estos lo único que vamos a hacer es sumar los dos números que tenemos en el intervalo dividido 2. Por ejemplo, les voy a dar el de la primera casilla. Vamos a sumar 1 más 3.25 dividido 2, lo cual nos da 2.13 aproximado. Y así mismo vamos a hacer con los demás. Luego, en la siguiente columna, que es frecuencia absoluta, vamos a ver cuántos números hay dentro de cada intervalo. En el primer intervalo, que es de 1 a entre 3.25, da 3. En el siguiente da 4, en el siguiente 4 y en el siguiente 4. Si sumamos todas estas cantidades, el resultado final nos da 15, que es justamente la cantidad de números que tenemos o de datos que tenemos.
Luego de esto va la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es casi que lo mismo que la frecuencia absoluta. Vamos a copiar el primer número de la frecuencia absoluta, que es 3, y a ese 3 le vamos a sumar el 4 que ya teníamos. Entonces, debajo del 3, sumado 4 nos da 7. Entonces, justamente debajo del 3 va 7. A ese 7 le sumamos el siguiente 4 que tenemos, lo cual nos da 11. Y a ese 11 le sumamos el siguiente 4 que tenemos, lo cual nos da 15. Y ahí donde nos vuelve a calcular lo que ya teníamos, 15 datos. Luego, la frecuencia relativa. Para la frecuencia relativa, vamos a hacer la base para poder sacar el porcentaje. ¿Cómo lo sacamos? Vamos a calcular la frecuencia absoluta dividido la cantidad de datos que tenemos, que son 15. 3 dividido 15 nos da 0.2. 4 dividido 15 nos da 0.26, sin aproximar. ¿Qué pasa? En esta columna solo utilicé 2 datos aproximados. Entonces, en los primeros 2 cuatros utilicé 0.27 y en el último 4 utilicé 0.26. Porque si utilizaba aproximado también el último 0.26, en el porcentaje lo que me iba a dar era 101%. Entonces, para que esto me calculara de la mejor manera, el último 0.26 no lo aproximé. Entonces, ya al momento de pasarlo a porcentaje, tenemos 20%, 27%, 27% y de último el 26%. Si hacemos la suma de todos estos porcentajes, lo cual nos va a dar es el 100%. Y ahí es donde nos termina de calcular nuestra tabla. Como interpretación de datos tengo: al analizar los datos, vemos que el 40% de los jóvenes encuestados usa el celular entre 5 y 7 horas al día. ¿Qué pasa con esto? Esto no es lo recomendable para los jóvenes, porque no tienen científicamente no está comprobado o no está dicho una hora específica para utilizar el celular. ¿Por qué? Porque muchas personas de distintas edades lo utilizan. Según estudios psicológicos y científicos, hay un concepto que se llama FOMO. ¿Qué significa esto? Es el miedo a perderse de algo. Lo que pasa con esto es que al ver muchas redes sociales, vemos que, para no irnos muy lejos, fiestas a las que no podemos ir, reuniones a las que no podemos asistir, y si queremos ver otra cosa, algún concierto a la que no podemos ir. Esto nos da FOMO. Esto lo cual nos causa más estrés y más ansiedad en los jóvenes, y justamente por eso es que esta generación de jóvenes es que tienen más ansiedad y más estrés por el mismo hecho, el uso excesivo del celular. También causa que la hormona del sueño se bloquee. Por eso es que la mayoría de personas, al ver los videos o hacer cualquier cosa que tenga que hacer con el celular, lo deja a un lado y se intenta dormir. Normalmente no se puede, a menos de que esté muy cansado. ¿Por qué? No se puede debido a que la hormona ha sido bloqueada debido al uso del celular. Y por eso la mayoría de jóvenes, o algunos jóvenes que tengo aquí escritos, utilizan o tienen muchas horas de celular en su registro, porque utilizan el celular antes de que se vayan a dormir. Me han dicho o me dijeron: yo lo utilizo porque no me da sueño en la noche. Por eso mismo, porque ven mucho el celular, entonces al momento de querer dormirse no pueden. Entonces al momento, como no tienen sueño, se ponen a jugar, se ponen a ver series. Entonces hasta que el cuerpo dice que ya no aguanta, es donde se duermen. Y esto también afecta, y afecta mentalmente y en el rendimiento académico, por ejemplo, para no irnos muy lejos. Este solo fue el dato extra y ya, de mi primer tema. Gracias. Hola, profe. Esta es el otro tema, la segunda parte de lo de mi proyecto de estadística. Como tema tengo el consumo de agua diario. Igual lo hice con los mismos del tema pasado, que fueron los adolescentes. Los datos que tengo son, por ejemplo, me guié por los vasos de agua. Uno me dijo 3, otro 5, 8, 4, 5, 3, 3, 7, 7 y 2, 7, 3, 5, 5, 5. Esos son los datos, son 15 datos cabales. Para esta fue que usé la tabla de frecuencia simple. Entonces solo le voy a explicar. En la primera columna pongo los números de los vasos. Los números repetidos no se miden. Entonces, por ejemplo, si tengo 5, 3, solo pongo un 3. Y así, de las cantidades que tengo de menor a mayor. Lo que puse fue 2, 3, 4, 5, 7 y 8. Luego, en la siguiente columna es la frecuencia absoluta. Para la frecuencia absoluta es lo mismo que la anterior. ¿Qué es la frecuencia absoluta? ¿Cuántos números hay de la cantidad o del dato que pusimos? En este caso de 2 hay 1, de 3 son 4
de 4 es 1, de 5 son 5, de 7 son 3 y de 8 son 1. Al sumar todas estas cantidades nos da 15, entonces ahí es donde complementamos y donde vemos que está cabal. Luego, en la frecuencia absoluta acumulada, ponemos el primer número de la casilla de la frecuencia absoluta. A ese número se le va a sumar el que sigue en la frecuencia absoluta. Entonces, si tenemos el primero que es 1 y el siguiente es 4, entonces el 1 se le va a sumar 4, entonces el número que sigue es 5. A ese 5 se le suma el 1 siguiente de la frecuencia absoluta, entonces en la acumulada se le va a poner un 6. Al C6 se le suma 5, nos da 11, a ese 11 3, nos da 14, y a ese 14 se le suma el último 1 y nos da 15. Y vuelven a topar los 15 datos. Luego, en la frecuencia relativa, que es una preparación para el porcentaje, vamos a dividir la frecuencia absoluta por la cantidad de datos que tenemos, que esta vez son 15. Entonces 1 dividido 15, 4 dividido 15, 1 dividido 15 y así. Lo que tenemos, lo que tengo en la frecuencia relativa es 0.7, 0.26, 0.7, 0.33, 0.20 y 0.7. Luego lo pasamos a porcentaje, que la frecuencia relativa se multiplica por 100. Entonces como porcentajes tengo 7, 26%, 7%, 33%, 20% y por último 7%. Si sumamos todos estos porcentajes, lo que nos va a dar al final es un 100% y ahí nos termina de cuadrar la tabla de frecuencia. Como interpretación de datos tengo el analizar los datos, vemos que el 33% de los jóvenes encuestados toma vasos mayormente 5 veces al día. Un vaso normal es de 250 ml. Lo normal, depende de qué tamaño sea el vaso, pero lo normal son 250 ml. ¿Qué sucede? La mayoría toma 5 veces al día, o sea, 5 vasos de esos. Hay unos que uno tomó 8, por ejemplo. Si nos pusimos a pensar, 8 son muchos, pero al momento de multiplicarlo ya no tanto. Por ejemplo, estas personas que toman 5 vasos al día están tomando una cantidad de 1.25 litros. ¿Qué pasa? No es lo suficiente. Lo normal o lo mínimo podría decirse que son los 2 litros. O sea, son 8 vasos. Lo normal. Pero si uno se pone a pensar, 5, ¿será que no llego a los 5? Pero al tomar solo 5 vasos, estamos teniendo una cantidad muy poca de agua. Y también tengo un resultado que son los 2 vasos de agua pura, porque así como hay gente que le gusta el agua pura, así hay gente que no. ¿Qué pasa? Esto tiene efectos secundarios. Al no tomar agua pura, se baja la oxigenación del cerebro. Y al tomar demasiada agua pura, porque si hay gente que se toma mucha, hay datos de gente que se ha tomado 5 litros al día, o sea que se toma y está acostumbrada a eso. ¿Qué pasa con eso? Cuando toman mucho, el sodio de la sangre cae peligrosamente. Entonces, así como hay una frase que dice, todo en exceso es malo. El agua es muy buena, mas sin embargo, en exceso se vuelve peligrosa. Entonces, esos fueron mis resultados de la tabla. Muchas gracias.